Señores, señoras, muy buenas tardes. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas les da la bienvenida al taller Procesos de Contratación y Desvinculación del Personal a las autoridades municipales, directores y jefes de talento humano. Reciban un cordial saludo de parte del ingeniero Franklin Galarza, presidente de la AME, y del magíster Alex Rojas. Este taller tiene por objetivo establecer los parámetros técnicos y legales para el adecuado de los procesos de vinculación y desvinculación de personal conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público, su Reglamento General de Aplicación, Fundamentos Institucionales y Normativas Legales vigentes. Esta tarde contamos con la presencia del ingeniero Jefferson Salazar, analista de la Coordinación de Talento Humano de la AME, a quien brindo la bienvenida para empezar ya con esta capacitación. Jefferson, por favor. Buenas tardes, queridos compañeros. Querida Pilarcita, también quisiera agradecer a ustedes como capacitación municipal todo el apoyo logístico que nos brindan y lo cual permite que nosotros podamos desarrollar este tipo de jornadas que sabemos que son en pro de la gestión activa tanto de nuestros municipios como de nosotros como entidad asociativa de ustedes. Queridos compañeros, reiterando las palabras que ya mencionó mi compañera Pilar, les quiero también dar la bienvenida. Con muchos de ustedes ya he tenido el gusto de poder comunicarme, ya los conozco, algunos de manera virtual, otros de manera presencial. Entonces ustedes saben que nosotros siempre van a tener un apoyo, las puertas de la red van a estar abiertas, inclusive mi asesoramiento en lo que yo les pueda ayudar, saben que es con todo gusto. Me gustaría empezar indicando que esta jornada del día de hoy, sí, más que un tiempo de capacitación, va a ser un asesoramiento, sí, respecto a 5 puntos importantes que nosotros los vamos a empezar a revisar. Estos 5 puntos que nosotros vamos a desarrollar o a tratar en la tarde del día de hoy, es importante conocerlos, ya que aquellos nos van a permitir justificarse los actos administrativos que nosotros hemos ejecutado o algunos de los 5 procesos que vamos a topar. Los pensamos realizar, pues nosotros tengamos las bases, la documentación y que la información que nosotros podamos agrupar o solicitar sea la correcta, sea la que vamos a necesitar en cada uno de estos puntos. Nosotros dentro del contenido que les mencioné, queridos compañeros, básicamente vamos a tratar 5 puntos fundamentales. El primero son los contratos de servicios ocasionales, posteriormente los nombramientos provisionales como procesos de vinculación de personal. A continuación, lo que son los procesos de supresiones de puestos, renuncias voluntarias con indemnización y compras de renuncias como procesos de desvinculación de personal. Igual yo también soy consciente de que existen otros procesos, pero por temas de tiempo vamos a abarcar estos 5 que considero que a la realidad son bastante importantes. Y si se llega a generar alguna duda e inquietud respecto a algún proceso que no esté incluido dentro de este contenido, pues como les indiqué, ustedes van a tener carta abierta para comunicarse con mi persona por interno y yo poder solventar las dudas que ustedes puedan tener. A continuación, nosotros vamos a empezar a revisar lo que son los contratos de servicios ocasionales. Sí, para el efecto, nosotros siempre para ejecutar cualquiera de estos 5 puntos que vamos a tratar el día de hoy, necesitamos conocer cuál es la base legal que ampare la ejecución de los mismos. Respecto a los contratos de servicios ocasionales, nosotros vamos a encontrar jurisprudencia en lo que es el artículo 58 de la LOCEP, en los artículos 143 al 146 del reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, y un punto muy importante que nosotros también vamos a encontrar en lo que es la norma técnica 086 del 2015, de 6 de mayo del 2015, con su última reforma del 18 de septiembre del 2019, en el cual se expidió la norma técnica del subsistema de clasificación de talento humano. Dentro de esa norma técnica, yo hice el hincapié, la referencia de un artículo, el cual es el 16, que esa es la parte fundamental y que también está concatenada a la suscripción de los contratos de servicios ocasionales. Nosotros a la actualidad, queridos compañeros, dependiendo de la realidad que cada uno de ustedes manejen, no hemos sabido aplicar de manera técnica ni legal la suscripción de estos contratos de servicios ocasionales. ¿En qué sentido? En que muchas de las veces nosotros todavía consideramos que estos contratos se pueden renovar
cuando sabemos que el término renovación, eso ya fue derogado. Actualmente nosotros podríamos considerar un término de prórroga, pero siempre y cuando se cumplan unas características, las mismas que obviamente nosotros al prorrogar un contrato, sí debemos ser conscientes que esas actividades ya se tornaron en permanentes. Es decir, que nosotros esos puestos obligatoriamente los debemos crear. No es que prorrogamos contratos, viene una nueva administración o en los siguientes meses la actual administración decide dar por terminado ese contrato y ustedes como responsables de talento humano lo hacen sin ninguna repercusión. ¿Sí? Entonces también nosotros debemos hacer un autoanálisis al momento en que nosotros suscribimos estos contratos de servicios ocasionales. ¿Cuál es la jurisdicción de la misma? ¿Sí? ¿Cuál es la normativa que me ampara y cuál es el procedimiento que yo debo seguir para poder suscribir este tipo de contratos? También es importante, como les mencioné, revisar la norma técnica de subsistema de clasificación de puestos, porque la misma nos va a permitir también como un antecedente poder suscribir este tipo de contratos, ¿sí? Lo cual lo vamos a ver a continuación. Nosotros también como coordinación de talento humano de la AME hemos trabajado en un diagrama de flujo. Sí, esto igual al final, queridos compañeros, es un modelo para que ustedes se puedan guiar. Sí, porque eso es importante, porque muchas de las veces, y nosotros también queremos aclarar, que las directrices que por lo general brinda el ente rector en la materia, que es el Ministerio del Trabajo, se enfoca más a la función ejecutiva que a los gobiernos autónomos centralizados municipales. Cuando todos nosotros sabemos que nuestra realidad es un poco diferente. En ese sentido, entonces, nosotros también queremos hacer esa aclaración, que este diagrama de flujo obviamente va a ser un modelo que ustedes va a permitir como que seguir unos pasos secuenciales para que ustedes puedan suscribir este tipo de contratos. ¿Sí? Básicamente nosotros vamos a tener 4 actores fundamentales ¿sí? Dentro de este proceso de contratación por servicios ocasionales. Va a ser la unidad requirente, la autoridad nominadora, las unidades de administración de talento humano y finalmente las unidades financieras. Nosotros como modelo vamos a empezar que el inicio del proceso sí parte de la unidad requirente. ¿En qué sentido? Va a realizar la solicitud de contratación de personal por servicios ocasionales. Esa solicitud de contratación se la realiza la autoridad nominadora, en este caso el señor alcalde, señora alcaldesa, el cual debe analizar esa solicitud de contratación de personal y remitir a la unidad de administración de talento humano para que pueda realizar ese informe. Una vez que revisa la unidad de administración de talento humano, elabora lo que es el informe técnico de factibilidad o no factibilidad a esa solicitud, para lo cual también debe solicitar la certificación de la disponibilidad presupuestaria. ¿Sí? Esto igual va concatenado al Código Orgánico de Finanzas Públicas, que nosotros siempre para ejecutar cualquier acto administrativo debemos contar con la respectiva certificación presupuestaria. Una vez que la UAD elabora el informe técnico y solicita la certificación presupuestaria a la unidad financiera, lo que le corresponde a las unidades financieras de los municipios, sí, es elaborar y remitir esa certificación presupuestaria a las unidades de administración de talento humano. Una vez que las UAD cuentan con esa certificación presupuestaria, deben también analizar si ese contrato de servicios ocasionales que está solicitando la unidad requirente está considerada dentro de la planificación de talento humano. Eso es muy fundamental. Sí, aquí nosotros vamos a tener 2 opciones. ¿Qué pasa si ese contrato de servicios ocasionales no está considerado dentro de la planificación de talento humano? Básicamente, como ustedes lo pueden evidenciar, sí, se terminó el proceso. No debe avanzar. Por eso yo les mencioné dentro de la base legal el artículo 16 de la norma técnica del subsistema de planificación de talento humano. Aquí nosotros ya vamos a tener el primer análisis ¿sí? Que nosotros debemos realizar como institución. Saber si todos los contratos de servicios ocasionales que nosotros suscribimos ¿sí? Y los cuales mantenemos vigencia a la actualidad, estuvieron considerados dentro de la planificación de talento humano. Planificación de talento humano que como en su momento en las capacitaciones que ha brindado la AME en el 2021, indicó cuáles eran los componentes que integran esa planificación, cuáles eran los formatos que ustedes deben trabajar para poder levantar de manera técnica y legal esa planificación de talento humano. Porque muchas de las veces también algunos municipios, no todos, sí, establecen una planificación de talento humano en base tal vez solo a un informe, sí, que el informe básicamente no es la planificación. Porque este resultado ¿sí? Del reporte de brechas, que es un segundo componente de la planificación de talento humano, ¿sí? Se debe evidenciar
el por qué nosotros necesitamos contratar esas denominaciones de puestos y en base a esos roles. Eso solo nos da el segundo componente de la planificación de talento humano. Eso nosotros no podemos suscribir a través de un análisis o requerimiento subjetivo de alguna autoridad o tal vez del propio análisis de la unidad de talento humano, que en un informe, como les mencioné, que muchas de las veces lo manejan hacia la planificación, lo único que hacen solo es incluir denominaciones de puestos. Adicional a eso, también en el famoso distributivo de personal, aumentan o incluyen celdas, eso hacen aprobar y dicen que el proceso ya está correcto, cuando en la realidad no es así, queridos compañeros. Entonces, también eso que nos permita, para en tal caso subsanar o no cometer los mismos errores del siguiente ejercicio fiscal. En cuanto a si ese contrato de servicios ocasionales está considerado dentro de la planificación de talento humano, se adjunta la certificación presupuestaria y se remite el informe técnico para la aprobación a la autoridad nominadora. Una vez que la autoridad nominadora cuenta con el informe técnico de factibilidad con la certificación presupuestaria, ¿sí?, autoriza ese informe técnico y dispone a la UAT la contratación por servicios ocasionales. Lo que tiene que hacer la UAT una vez que ya tenga esta autorización por parte de la autoridad nominadora es comunicar y notificar al postulante que ha sido elegido para ocupar el cargo y solicitar los documentos habilitantes. Una vez que la UAT cuenta con los documentos habilitantes, sí, elabora el contrato de servicios ocasionales y realiza la inclusión en el distributivo de personal. Una vez hecho eso, sí, en la unidad requirente ya se va a incorporar el personal contratado y ahí básicamente estamos finalizando el proceso. Ese sería un orden secuencial, queridos compañeros, en cuanto a estos procesos de contrataciones de servicios ocasionales. En cuanto a las consideraciones que tiene esta modalidad de contratación, en base a la base legal que también les comenté, nos menciona como puntos importantes, ¿sí?, relacionados a lo que nos estipula el artículo 58 de la LOCEP, es que la contratación por servicios ocasionales no podrá sobrepasar el 20% de la totalidad del personal de la entidad contratante. Se van a exceptuar, sí, de este porcentaje las personas con discapacidad, proyectos de inversión o los puestos comprendidos en las escalas del nivel jerárquico superior y de las mujeres embarazadas. Nosotros entendemos, obviamente, que nosotros no somos una institución de reciente creación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también ya tenemos otro análisis que realizar. Si nosotros estamos sobrepasando ese porcentaje del 20%, saber que esos contratos de servicios ocasionales, si no tienen también una justificación legal del por qué nosotros mantenemos la vigencia de los mismos, cuando estamos incumpliendo una disposición explícita de la ley que rige el sector público, sí, que es la LOCEP. En cuanto al porcentaje del 20% de la totalidad, también nosotros, para poder considerar cuál es mi porcentaje que me permite por institución, nosotros debemos hacer la sumatoria del personal que actualmente tenemos y que ocupa los puestos de nombramiento permanente, código de trabajo y los nombramientos provisionales que actualmente están ocupados. Sí, entonces hacemos la sumatoria y lo dividimos para el 20% y ahí ya nos va a salir el porcentaje, para que ustedes también puedan hacer ese ejercicio y una vez que tengan el dato, saber si están cumpliendo o no con lo que dispone el artículo 58 de la LOCEP. Otro punto también importante es que en el caso de las mujeres embarazadas, la vigencia del contrato durará hasta el fin del periodo fiscal en que concluya su periodo de lactancia. Sí, esto es muy importante, porque a la fecha nosotros, según el artículo 58 de la LOCEP, todavía mantenemos esta disposición. Inclusive hay una contradicción, queridos compañeros, en cuanto a si el periodo de vigencia de estos contratos básicamente es hasta que finalice el periodo de lactancia. Pero en el tema de contratos de servicios ocasionales todavía no ha existido alguna reforma por parte de la Asamblea Nacional en cuanto a lo que es la LOCEP. Sí, para el efecto, y también les voy a comentar como un antecedente para que ustedes también puedan tener conocimiento al respecto, sí, existe una sentencia referente a este tema. Esa sentencia básicamente es la número 3-19-JP y acumulados, ¿sí?, en el cual la Corte Constitucional estableció la revisión de garantías de derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. ¿Sí? Esa sentencia fue expedida el 5 de agosto del 2020. Básicamente, aquí en base a varias denuncias que han existido en todo el sector público en cuanto a la vulnerabilidad de derechos que se ha hecho a mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, la Corte Constitucional del Ecuador ya se pronunció y estableció estos tres parámetros básicamente. En cuanto a contratos, mantiene lo que dice el artículo 58 de la LOCEP.
Nombramientos provisionales, si la vigencia hasta que concluye su periodo de lactancia, y nombramientos libre remoción por una seguridad jurídica, por así tenerla la institución, que maneje el mismo criterio en cuanto a los nombramientos provisionales. Sí, es decir, hasta que finalice el periodo de la lactancia. Un punto también muy importante que nosotros debemos considerar respecto a estas particularidades, queridos compañeros, es que dentro de esta sentencia, obviamente, la Corte dispuso a la Defensoría del Pueblo que en 180 días establezca todas las modificaciones para que pueda remitir a la Asamblea y se haga las modificaciones. La Asamblea, en la parte que le corresponda, le dio un año, pero nosotros sabemos que hasta la fecha la LOCEP no ha sido reformada referente a este tema. Entonces también nosotros tener mucho cuidado en cuanto a notificaciones que podemos hacer a servidoras que tal vez terminaron ya su periodo de lactancia y que se les termine en ese momento, más no que se le termine en el periodo fiscal en el cual terminó, sí, su periodo de lactancia. Eso también una recomendación. Igual esta sentencia también les voy a compartir para que ustedes también la puedan revisar y poder conversar, queridos compañeros, si tal vez tienen alguna duda o pudieron obtener algún dato adicional. Otras consideraciones también respecto a lo que son contratos de servicios ocasionales nos indica, y este es un punto muy fundamental, es cuando la necesidad pasa a ser permanente, la UAD planificará la creación del puesto, el cual será ocupado votando el concurso de méritos y oposición. Esta necesidad pasa a ser permanente, ¿sí? Cuando nosotros, ¿sí?, luego de un año de contratación ocasional, mantengamos a la misma persona o contratemos a otra bajo la misma modalidad, es decir, contrato de servicios ocasionales, para suplir la misma necesidad en cada una de sus instituciones. ¿Sí? Entonces, aquí está muy claro, compañeros, ¿sí? Aquí no tenemos cómo perdernos. Si nosotros sabemos que a partir, ¿sí?, del 13º mes, si queremos mantener a esa persona por contrato de servicios ocasionales, ¿sí?, nosotros primero que estamos infringiendo lo que nos establece el artículo 58 de la LOCEP y el artículo 143, ¿sí?, del reglamento a la citada ley, en el cual en los dos cuerpos legales, ¿sí?, ya se reformó y claramente nos da la particularidad cuando una necesidad ya pasa a ser permanente. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, nosotros también debemos analizar y subsanar, de ser el caso, el por qué nosotros todavía mantenemos, ¿sí?, personal, esta modalidad de servicios ocasionales, más de ese tiempo. Inclusive todavía con esa famosa figura de renovación al contrato, cuando sabemos que eso en la realidad ya no es así, ese término ya está insubsistente. Igual, he escuchado también algunos casos de compañeros de la función ejecutiva que todavía manejan renovaciones de contratos de servicios ocasionales, inclusive con la peña del propio ente rector en la materia, que es el MDT. Lamentablemente, y en el caso de ellos a favor, es que sí tienen una autorización por escrita del ente rector del MDT. En el caso de nosotros como GATS, por lo que somos gobiernos autónomos descentralizados municipales, no tienen injerencia en cuanto a la gestión del talento humano. Igual así nosotros le pidamos por escrito primero, que no sería algo legal porque no está dentro de su jurisdicción. Y segundo, es muy delicado para ellos que les puedan responder y les puedan decir sí, renueve. Pero nosotros, en base a lo que estamos conversando, ya sabemos que ese término actualmente ya no está vigente, ¿sí?, que no hay la figura de renovación y que la necesidad pasa a ser permanente cuando luego del 13º mes, ¿sí?, tenemos contratada a la misma persona o a otra en el mismo puesto, ¿sí? Entonces también mucho ojo con eso. Dentro de la sentencia que también les comenté, queridos compañeros, voy a citarles una parte textual que menciona en la misma y que me parece muy importante para nosotros también tener un refuerzo adicional en cuanto a la contratación por esta modalidad. La Corte Constitucional, referente a lo que es la contratación por servicios ocasionales, en la página 41, numeral 171 de esa sentencia que, como les indiqué, les voy a compartir, menciona lo siguiente. Me voy a permitir citarlo textualmente. Las instituciones públicas han aplicado como regla común la contratación de personal bajo esta modalidad, es decir, bajo contrato de servicios ocasionales. Situación que no permite. Ellos hacen referencia como servidoras y servidores, trabajadores, ¿sí?, para conocer. Alcanzar estabilidad y permanencia en la institución. En ese sentido, si bien el objeto de este contrato es responder a una necesidad institucional temporal y excepcional, la Corte Constitucional ha sostenido que mantener al trabajador o trabajadora
bajo esta modalidad por un tiempo indefinido pasado el año, da a entender que la necesidad institucional ya no es temporal, sino permanente. Por ello, el abuso de esta modalidad de contratación constituye una forma de precarización laboral. Este es un análisis muy fuerte, queridos compañeros, que nos indica la Corte Constitucional, porque lo están relacionando al que mantener contratos de servicios ocasionales más de 12 meses, ya se lo relaciona, se le considera también como un tipo de precarización laboral, ¿sí? Una inestabilidad. Entonces, mucho ojo con lo que nosotros actualmente vamos a mantener bajo esta modalidad. Nosotros ya tenemos jurisprudencia. En ese sentido, cuando alguna autoridad, queridos compañeros, y eso se los digo de corazón, si nos pide que nosotros contratamos como responsables de talento humano personal bajo esta modalidad y sabemos que no cumplimos con las particularidades o que ese tiempo ya sobrepasó o que el mismo ya no puede ser contratado, aprender a decir no. Yo sé que al principio va a ser complicadito, pero nosotros de a poco también vamos a ir adoctrinando a las autoridades, ¿sí? Para cambiar en algo, en pro, lo que es la gestión administrativa en cuanto al sector público y al abuso, como lo menciona esta modalidad, de la contratación bajo contratos de servicios ocasionales. Ustedes ahí tienen todo el sustento, porque muchas de las veces también lo que le molesta a las autoridades, como se los he dicho en los talleres presenciales, es que nosotros decimos no, pero no damos el justificativo técnico ni legal para que la autoridad diga, ah, ya, perfecto. Tú me dices que no puedo proceder a esa contratación porque ya estoy sobrepasado del 20%, porque ya se contrató a esa persona más de un año, porque según lo que me dice el artículo 58 de la LOCEB, esa necesidad ya es permanente y yo debo crear el puesto. Entonces, eso es muy diferente al solo decirle no. Por eso la importancia de estos talleres, de estos asesoramientos, para que ustedes también con la información que nosotros les podamos proporcionar y con el asesoramiento que ustedes requieran, pues ya tener los justificativos técnicos para que ustedes también puedan protegerse, queridos compañeros, en cuanto a los actos administrativos, ustedes también suscriben. ¿Sí? Y que esto también va relacionado a este párrafo que vamos a ver a continuación, que nos indica que las servidoras o servidores públicos responsables de la UAT que contravengan con lo dispuesto en este artículo serán sancionados por la autoridad nominadora o su delegado con la suspensión o destitución del cargo previo al correspondiente sumario administrativo. Miren, inclusive nosotros como responsables de las UAT nos dan la responsabilidad mayor, porque tranquilamente una autoridad puede decir talento humano no me asesoró, si no se podía contratar porque no me dijo en su momento. Yo sé que la presión cuando nosotros de manera directa en tiempo decimos que no es complicadito, pero por la experiencia que nosotros ya tenemos, sabemos que cuando esto dejamos pasar mucho tiempo, ¿sí? Y que tal vez cuando las autoridades ya no están, inclusive sabiendo que nosotros ya estamos próximos a nuevas elecciones y que va a haber una nueva administración, saben que de cajón piden auditorías, ¿sí? Y una de esas auditorías es la talento humano. Entonces, si se evidencian que se suscribieron contrataciones sin las debidas justificaciones, muy difícil es que la autoridad diga, no, es que yo sabiendo que estaba mal, le dije que haga. Va a decir, no sé, no fue mi responsabilidad, en cierta manera que ellos puedan responder, porque talento humano no me asesoró de manera correcta. Para algo yo contraté, para algo yo tengo una unidad de talento humano, para que me asesoren. Entonces, compañeros, nosotros también debemos cambiar ese chip, tal vez esa cultura que teníamos en su momento de trabajar en el sector público para aprender a hacer las cosas según los que nos diga la normativa legal vigente. Sí, porque obviamente podemos tener criterios muy diferentes, pero si yo ya doy una respuesta, ¿sí?, a otra persona o a otra autoridad y le indico es por esto que te estoy dando la negativa, obviamente que es muy diferente, inclusive el análisis y la retroalimentación o respuesta que vamos a tener de la otra parte. Entonces, por eso es importante nosotros conocer toda la base legal que ampara antes de suscribir este tipo de contrataciones. A continuación, queridos compañeros, nosotros también vamos a ver como segundo punto lo que son los nombramientos provisionales, ¿sí? Este también es un punto de contratación muy importante que en los municipios se están ejecutando de una manera desmesurada, por así indicarlo. ¿En qué sentido? En que para nosotros, para establecer o suscribir nombramientos provisionales, igual que los contratos que ya vimos, debemos seguir ciertos pasos y debemos conocer igual previamente cuál es la normativa legal que ampara la suscripción de estos nombramientos provisionales.
Respecto a su base legal, nosotros vamos a encontrar información en el artículo 17, literales B1 al B5 de la LOCEP. En cuanto al reglamento, la citada ley, el artículo 17, literal B, y el artículo 18, en el cual me habla de excepciones para yo poder otorgar nombramientos provisionales. Y también nosotros, y este acuerdo es muy importantísimo, el 180-2022 del 4 de octubre del 2022. Este es un acuerdo que ha causado bastante molestia, por así decirlo, euforia en todos los grupos que nosotros manejamos de talento humano, porque a través de este acuerdo ministerial, el Ministerio del Trabajo suscribió una nueva norma técnica del subsistema de selección de personal. Esto implicó, obviamente, que nosotros tengamos ya ciertas disyuntivas en cuanto al por qué lo hicieron, qué me perjudica, qué puedo o no hacerlo. ¿Sí? Pero como le dije, queridos compañeros, nosotros obviamente siempre queremos hacer un análisis del último punto, pero más no analizamos nuestras bases que nos van a permitir llegar a ese punto. ¿Sí? Es decir, yo a veces pienso, ya no puedo lanzar concursos, ahora qué pasó, pero nosotros no nos damos cuenta si esos nombramientos provisionales en su momento, nosotros hicimos el procedimiento correcto para que sean nombramientos provisionales. ¿Sí? Eso es lo que nosotros nos olvidamos y no analizamos. Y solo tal vez nos molestamos porque el MDT emitió una nueva norma, pero nosotros no somos conscientes. Si yo para aplicar esa norma, que sería como que el paso final, porque a través de esa norma yo recién voy a incorporar personal a mi institución, saber si todo el procedimiento antes de llegar a este acuerdo yo lo hice bien. Eso también es lo que nosotros como responsables del talento humano también debemos analizarlo, debemos considerarlo, ¿sí? Porque caso contrario, por más que exista una norma técnica, pero si nosotros sabemos que hicimos un proceso de un concurso o expedimos un nombramiento provisional y no observando lo que nos dice el MDT en cuanto a las normas que ellos emiten como entes rectores en la materia, pues sabemos que en una futura auditoría esos nombramientos provisionales van a tener invalidez. ¿Y eso qué va a conllevar? Pagos indebidos. En cuanto igual, un modelo de diagrama de flujo para que ustedes puedan conocer, ¿sí?, un ejemplo en cuanto a cuál sería el procedimiento para yo poder establecer un nombramiento provisional, vamos a tener igual 4 actores fundamentales, igual que contratos de servicios ocasionales. Esos 4 actores va a ser la unidad requirente, la autoridad nominadora, las unidades de administración de talento humano y las unidades financieras. El proceso va a iniciar, ¿sí?, con el primer actor, que va a ser la unidad requirente. Igual va a realizar la solicitud de contratación de personal por nombramiento provisional. Eso va a remitir a la autoridad nominadora. El señor alcalde, la señora alcaldesa va a analizar la solicitud de esa contratación y va a remitir a la UAT para su revisión. Una vez que la UAT tiene esa solicitud, igual hace el informe técnico de factibilidad y solicita la disponibilidad presupuestaria. La unidad financiera debe elaborar y remitir la certificación presupuestaria y una vez que la UAT cuente con esa certificación presupuestaria, igual, aquí vamos a tener 2 panoramas. Si la planificación del concurso no está registrada en la página web Encuentro Empleo, si anterior sosempleo, ahí finaliza el proceso. ¿Por qué, queridos compañeros? Porque como les mencioné, un requisito fundamental para yo poder expedir ese nombramiento provisional, si lo di bajo el apartado del artículo 18, literal C, que lo vamos a ver a continuación, ¿sí?, fue mientras existe un ganador del concurso. Pero para hacer ello, yo debo subir una planificación previa para yo poder expedir ese nombramiento provisional. Si yo no expedí esa planificación, si no la subí en el sistema informático de Encuentro Empleo, se entiende que yo no cumplí con el primer requisito fundamental. Partiendo de eso, finaliza el proceso. Informe no favorable. En cambio, si yo tengo la planificación del concurso registrada en la página Encuentro Empleo, adjunto la certificación presupuestaria y remito el informe técnico a la autoridad nominadora. La autoridad nominadora va a aprobar ese informe técnico y va a disponer la contratación por nombramiento provisional. Una vez que aprueba, remite nuevamente a talento humano comunica y notifica al postulante que ha sido elegido para ocupar el cargo y solicita los documentos habilitantes. Una vez que cuente con esos documentos habilitantes, elabora la acción de personal y realiza la inclusión en el respectivo distributivo de personal. Una vez hecho eso, nuevamente vamos al primer acto, la unidad requirente, se incorpora el nuevo personal contratado y ahí finaliza el proceso, queridos compañeros. En cuanto a las excepciones
al momento de nosotros poder expedir los nombramientos provisionales, tenemos el artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público. El artículo 18, letra C, dentro de las excepciones para yo poder otorgar los nombramientos provisionales, me dice lo siguiente: para ocupar un puesto cuya partida estuviera vacante hasta obtener el ganador del concurso de méritos y oposición, para cuya designación provisional será requisito básico contar con la convocatoria. ¿Sí? Entonces nosotros muchas de las veces damos nombramientos provisionales de puestos que ya están creados, ¿sí? Inclusive no citamos ni los literales a veces que correspondan a aquellos compañeros. Porque como nosotros vimos la base legal que va a amparar la expedición de estos nombramientos provisionales, también me habla lo que es la LOCEB y el reglamento de la LOCEB en los dos casos del artículo 17, literal B, y me va a dar las particularidades. Pero yo también en cuanto al reglamento voy a tener estas y voy a citar de puestos creados por un nombramiento provisional bajo este literal. ¿Y qué es lo que hago? Según lo que vimos en el diagrama de flujo, nosotros no tenemos esa planificación del concurso subido en la página web de Encuentro Empleo. Y esto es un punto muy importante. ¿Sí? Dentro de este artículo igual hago el énfasis nuevamente, que indica que para cuya designación provisional será requisito básico contar con la convocatoria. ¿Sí? Entonces, en el artículo 15 de la norma técnica del subsistema de selección de personal, su segundo párrafo, ¿qué es lo que me indica la convocatoria para que yo tampoco tenga una mala interpretación y se indique yo actualmente no quiero lanzar ese concurso y además de eso no puedo siquiera? Pero la convocatoria claramente en el artículo 15 de la norma técnica para el efecto me indica que inicia con la planificación y su registro en la plataforma tecnológica, cumplido lo cual podrán otorgarse los nombramientos provisionales necesarios para cubrir los puestos vacantes sin titular que serán objeto de los concursos de méritos y oposición. Entonces aquí ya está muy claro, compañeros. Ya me indica que la convocatoria parte de eso va a ser la planificación y su registro en la plataforma tecnológica. Una vez que yo pueda subir esa planificación del concurso, sí voy a poder expedir esos nombramientos provisionales bajo estas particularidades de puestos que están creados. Porque nosotros también dentro del artículo 16, letra B y sus numerales, también tenemos otras causalidades para poder expedir nombramientos provisionales, como de puestos de servidores de carreras que tengan comisión de servicios, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo ya no tengo que subir una planificación porque no es objeto de un puesto que esté creado y que a la fecha no tenga un titular. Pero sí es importante nosotros saber cuáles son los puestos vacantes que tenemos actualmente. Y esto también una aclaración quiero indicarles. Cuando nosotros hablamos de contratos de servicios ocasionales, ¿sí? No debemos indicar que tenemos puestos vacantes, sino puestos disponibles. Porque un puesto vacante se entiende cuando no hay un titular del puesto. Y los titulares del puesto se entiende también cuando ya son servidores, ¿sí? Que ingresaron en la carrera del sector público. Y para ingresar a la carrera del sector público deben ser ya servidores de carrera. O sea que en su momento podemos decir que ganaron un concurso de méritos y oposición, que son servidores ya con un nombramiento permanente. Entonces también esa es una consideración muy importante para que ustedes lo puedan analizar. Perfecto. En cuanto al tercer punto, que son procesos de desvinculación de personal, nosotros vamos a hablar de lo que son supresiones de puestos. Referente al tema de supresiones de puestos, es un punto muy importante también que las autoridades de AME consideró que se pueda tomar en esta pequeña charla, queridos compañeros, porque actualmente existen algunos de nuestros asociados que tienen ciertos inconvenientes al momento de tratar de desvincular personal de carrera. ¿Sí? Para el efecto, nosotros vamos a tener tres figuras que vamos a tratar el día de hoy, como les comenté, si queremos realizar tal vez algún proceso de desvinculación. Dos entendería que son sin voluntad del servidor y una con voluntad del servidor. Dentro de esos dos primeros puntos es la supresión del puesto. La normativa legal vigente que va a amparar, ¿sí?, este proceso de desvinculación
lo vamos a poder encontrar en los artículos 47, literal C, artículo 60 de la LOCEP y también la disposición general primera, ¿sí?, de la ley citada. En cuanto a su reglamento general de aplicación, vamos a encontrar articulados referentes a este proceso de desvinculación a través de los artículos 155 al 161, como lo son también los artículos 285 y el artículo 287 de su reglamento general de aplicación. Para el efecto, el MDT también el 11 de junio del 2020 estableció el acuerdo ministerial MDT-2020-124, en el cual también expidió las directrices, ¿sí?, para poder aplicar nosotros como instituciones públicas procesos de desvinculación, ¿sí?, por supresión de puestos. Perfecto. Pero aquí hay una particularidad. Recuerden, queridos compañeros, que nosotros para poder realizar procesos de desvinculación, ¿sí?, debemos reflejarlos en lo que es la planificación de talento humano. Por un simple, ¿sí?, y directo análisis. Porque nosotros necesitamos contar con el recurso presupuestario para poder ejecutar estos procesos de desvinculación. Porque caso contrario, nosotros no estaríamos planificando. Igual hay que tener en cuenta que estos procesos de desvinculación obviamente deben tener una justificación previa, ¿sí?, para nosotros también poder justificarnos si en el dado caso los servidores a los cuales se va a aplicar este procedimiento de supresión de puestos no denuncia y obviamente al momento en que los jueces están pidiendo la información de respaldo a los justificativos, pues muchas de las veces los justificativos al momento de aplicar estos procedimientos fueron escuetos y obviamente eso va a dar como que una documentación a favor de esos ex servidores para que ellos puedan ganar y el juez pueda fallar a favor de ellos y reintegrarse. Y eso también es una implicación económica que muchas de las veces no sabemos de dónde sacar ese dinero. Entonces, por eso también es importante que todos nosotros, estos procesos de desvinculación que estamos viendo sean justificables, ¿sí?, en cuanto a lo que vamos a ver a continuación. Dentro de este acuerdo que también les mencioné, es una directriz clara que nosotros sabemos por parte del MDT que emitió para las instituciones de la función ejecutiva, porque si ustedes recuerdan aproximadamente en estas fechas cuando se expidió ese acuerdo ministerial, existían instituciones públicas que estaban siendo suprimidas o cerradas, como lo eran Correos del Ecuador también. Entonces, por ese objeto, yo considero, ¿sí?, de que el MDT también a través del Ejecutivo, ¿sí?, dispuso que se pueda hacer un análisis para que se pueda expedir este acuerdo ministerial. Porque dentro de este acuerdo me da una particularidad bastante ilógica, por así decirlo. ¿En qué sentido? Me dice que los procesos de supresiones de puestos ya no tienen que estar consideradas en las planificaciones de talento humano. Es decir, si yo hice aprobar una planificación de talento humano a finales del ejercicio fiscal 2019, pero en julio, agosto, por ejemplo, del 2020, quiero sacar una persona de carrera, pero no puedo por lo que no estuvo planificado, aplico este acuerdo y lo puedo hacer. Pero como les dije, nosotros vamos a aterrizar nuevamente de que ellos tienen instituciones rectoras y que le rigen, en este caso finanzas. Si ellos como institución del Ejecutivo solicita finanzas, necesito este recurso para poder pagar la indemnización por supresión de puestos y ellos tienen respuesta favorable, pues podrían aplicar este acuerdo. Pero en el caso de los municipios sabemos que eso es un poquito más complejo, porque nosotros básicamente en lo que son procesos administrativos de gestión de talento humano, pues que podamos tener un ingreso presupuestario a mediados de año es un poquito más complejo, ¿sí? Porque obviamente nosotros debemos atender otros aspectos que son más importantes, como dentro de los procesos agregadores de valor, ¿sí? Que tenga una injerencia directa y a beneficios de la ciudadanía del cantón, de cada una de las instituciones que ustedes puedan representar. Además de eso, nosotros también debemos cumplir particularidades, ¿sí?, para poder aplicar estos procesos de supresión de puestos. Como les dije de cajón, que puede estar en la planificación de talento humano, ¿sí?, porque eso también debe obedecer a razones técnicas, funcionales y económicas, ¿sí? Esos son los 3 puntos fundamentales que yo debo considerar para poder aplicar estos procesos de supresiones de puestos. Entonces yo debo analizar si es una razón funcional, si es una razón técnica o es una razón técnica. Igual dentro de estos acuerdos también ya nos da una generalidad de lo que hace referencia, que sea por una situación funcional y técnica o una situación económica.
pero para el efecto, para nosotros también tener, ¿sí?, una información de respaldo, que eso cuando nosotros deseemos aplicar estos procedimientos de desvinculación, pues podamos tener todos los requisitos por el cual nosotros ejecutamos o implementamos supresiones de puestos. Es decir, que nosotros dentro de la planificación de talento humano, al momento de hacer el segundo componente, que son las plantillas de talento humano, evidenciamos que según el portafolio de productos o servicios que maneja cada una de nuestras unidades administrativas, información que está constante en nuestros estatutos orgánicos de gestión organizacional por procesos, evidenciamos que en el reporte de brechas, ¿sí?, del personal actual que nosotros tenemos, actualmente en base a esa información que acabamos de desarrollar, nos indica que tenemos personal excedente. ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya estamos encontrando las justificaciones técnicas y legales por las cuales estamos aplicando este procedimiento. Inclusive dentro del desarrollo de ese segundo componente, posterior a lo que nos indica del reporte de brechas, que antes de nosotros pensar en estos procesos de desvinculaciones, pensemos en procesos de movimientos de personal. Es decir, si yo no tengo unidades administrativas que tal vez necesiten personal en esos roles. Es decir, si yo tengo un servidor público 5 en la unidad de talento humano, ¿sí?, que me salió en ese reporte de brechas que está como servidor excedente, pero en la unidad de planificación institucional le salió en el reporte de brechas en el rol de ejecución de procesos que ellos necesitan ese rol, un servidor requerido. Entonces yo debo primero, ¿sí?, ocupar todas esas brechas antes de yo poder implementar este tipo de procedimientos. Eso, como les dije, con la finalidad de nosotros poder cumplir con un procedimiento correcto y cuando nos pidan información, que más seguro es lo que suele pasar, pues nosotros podamos contar con todos los requisitos de la información del respaldo de por qué nosotros hicimos un proceso de supresión de puestos. Dentro igual un modelo de un diagrama de flujo para nosotros poder implementar un proceso de supresión de puestos, vamos a tener aquí 4 actores, ¿sí? La autoridad nominadora, las unidades de administración de talento humano, las unidades financieras y los servidores de carrera, ¿sí? Porque hay que recordar que nosotros, ¿sí?, estos procedimientos vamos a hacer a servidores de carrera, es decir, a servidores que tienen nombramientos provisionales, permanentes, perdón. El inicio del proceso va a corresponder desde la autoridad nominadora, ya que la autoridad nominadora tiene que establecer políticas institucionales para la racionalización y optimización del personal. Una vez que se establecen esas políticas, la UAT debe elaborar el informe técnico, lista de asignaciones, que básicamente es un archivo en Excel que va a contener una información relacionada a la denominación de puesto, información del servidor, y solicitar la respectiva certificación presupuestaria. Esa solicitud la hace a la unidad financiera, la cual debe elaborar y remitir a la UAT la certificación financiera. Una vez que se cuenta con esa certificación financiera, las unidades de administración de talento humano deben remitir el informe técnico para la aprobación a la autoridad nominadora. Aquí igual también hay 2 criterios para que la autoridad nominadora pueda aprobar estos procesos de supresión de puestos, ¿sí? El primero es que si las supresiones de puestos están consideradas dentro de la planificación de talento humano. Si esos procesos de supresiones de puestos no están considerados en la planificación de talento humano, eso vuelve a talento humano y ¿qué es lo que hace la UAT? Debe considerar la inclusión en la planificación de talento humano del siguiente ejercicio fiscal y ahí finalizaría el proceso. En cambio, si esas supresiones de puestos están consideradas dentro de la planificación de talento humano, se debe elaborar y suscribir el acto resolutivo de la supresión de puestos. Ese acto administrativo o resolutivo le corresponde a la autoridad nominadora. Una vez que suscribe ese acto resolutivo para la supresión de puestos, la unidad financiera debe realizar el pago de la indemnización por supresión de puestos, ¿sí? Porque nosotros también dentro de la base legal y de la presentación que ustedes les va a compartir, hay un articulado que nos indica que una vez que la autoridad nominadora establece el acto resolutivo, en el término de 3 días posteriores ya se debe pagar esa indemnización para nosotros cumplir con lo que nos dice la LOCEP y su reglamento. Perfecto. Una vez que se realiza ese pago de la indemnización por supresión de puestos, la UAT va a notificar a los servidores que han sido objeto de los procesos de supresión de puestos. Los servidores de carrera deben recibir esa notificación de la cesación por supresión de puestos que va a ser la acción de personal. Así también se les debe informar que ya se realizó el pago por concepto de indemnización. ¿Sí?
Una vez que ya se realizó ese proceso, básicamente las UAD deben remitir al Ministerio del Trabajo la base de servidores que han recibido esa indemnización de supresión de puestos para que a su vez el MDT en el ejercicio de sus competencias pueda actualizar su base de impedidos. Y ahí terminaría el proceso. En cuanto al cálculo y pago, para nosotros poder cumplir de manera correcta y legal estos procesos de desvinculación, como es la supresión de puestos, básicamente debemos observar el procedimiento establecido en el artículo 5 del Acuerdo Ministerial MDT 2020-124 del 11 de junio del 2020. Ese procedimiento básicamente hace referencia al diagrama de flujo que acabamos de ver, es bastante relacionado. En cuanto también al método de cálculo para el pago de la compensación por supresión de puestos, nos indica que se debe efectuar con el salario básico unificado del año 2015, es decir, $354. En cuanto al pago de la compensación por supresión de puestos, se la va a realizar a partir del primer año por todos los años de servicio en el sector público con un monto máximo de 150 salarios básicos unificados, que nos va a dar una sumatoria total de $53,100. Pero aquí nosotros también debemos considerar dos aspectos fundamentales, que si en el dado caso se aplica esta figura para servidores que pueden acceder también a una indemnización por jubilación institucional, ¿sí? Entonces, si en el dado caso quisiera solicitar un tipo de jubilación que sea no voluntaria, ¿sí? Entonces la institución obviamente que solo debe dar paso a una de estas dos figuras, ¿sí? Que si nosotros queremos aterrizarnos a la realidad, vamos que solo se le va a suprimir el puesto. Y lo otro igual, como es no obligatorio, igual no se daría paso. Eso también para que tengan en consideración. Y el pago de la compensación por supresión de puestos nos indica que se lo va a realizar en efectivo, ¿sí? Acreditando la cuenta bancaria. En cuanto a la situación de la partida, por estos procesos de desvinculación, nos indica que se va a eliminar la partida y que no puede ser creada en 2 años, salvo en los casos excepcionales debidamente justificados mediante informe de la UAD, así como contratada dentro del mismo ejercicio fiscal en la misma unidad, personal mediante contratos de servicios ocasionales, con denominaciones y características similares a las del puesto que se suprimió. Es decir, yo no voy a poder crear, ¿sí?, un puesto bajo estas mismas consideraciones en el plazo de 2 ejercicios fiscales, porque obviamente si yo estoy suprimiendo, estoy indicando que dentro de esa unidad administrativa tengo ese rol y esa denominación del puesto que actualmente ya no me es funcional, si no estoy optimizando el talento humano. Así como, por ejemplo, si yo en octubre del 2022 aplico un proceso de supresión de puestos, para el ejemplo, vamos a mencionar a un servidor público 7 de carrera en talento humano, que sea un analista de talento humano 3. Yo suprimo, obviamente, que una vez que suprimo ese puesto, hasta el 31 de diciembre del citado ejercicio fiscal, es decir, del 2022, yo no voy a poder contratar, ¿sí?, un puesto con esas mismas características. Así no sea con esa denominación, sino que sea con otra, pero que sea del mismo grupo ocupacional. Es decir, si yo tengo 4 áreas dentro de mi dirección de talento humano y suprimí el analista de administración de talento humano 3, pero yo necesito un analista de talento humano 3, que igual es de CP7, no voy a poder porque ya apliqué este procedimiento y yo debo esperarme hasta el siguiente ejercicio fiscal para poder justificarlo y poder contratar. En cuanto para los procesos de supresión de puestos, también nos indica que no se van a considerar los siguientes puestos: personas con discapacidad severa o quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo, cónyuge, conviviente en unión de hecho o progenitor con un grado severo de discapacidad, así como mujeres embarazadas en licencia de maternidad o lactancia. Y finalmente, servidores que se encuentren en uso de licencias sin remuneración o comisión de servicios con remuneración por estudios de formación de 4º nivel o capacitación, o que se encuentren devengando hasta que se cumpla su objeto. Es decir, como ustedes saben, en la norma técnica del subsistema de formación y capacitación, obviamente debe devengar por el triple de tiempo que se le está dando algún tipo de comisión de servicios. Entonces nosotros también debemos considerar estas particularidades. Como les mencioné, recuerden que la aplicación de este proceso de desvinculación de supresiones de puestos debe estar basado, ¿sí?, en razones técnicas y funcionales,
y económicas. Eso también debe estar atado, obviamente, a modificaciones o reformas que ustedes puedan hacer en sus estatutos orgánicos de gestión organizacional por procesos. Otro proceso de desvinculación que nosotros también podemos aplicar, ¿sí? Y que básicamente, como les mencioné, este sí es voluntario, son las renuncias voluntarias con indemnización. La normativa legal vigente que va a amparar este proceso de desvinculación lo vamos a poder encontrar en el artículo 47, literal A y literal I de la LOCEP, así como en la disposición general 12ª. De igual manera, en su reglamento general de aplicación, en el artículo 286, vamos a encontrar información referente a este proceso de desvinculación. Para el efecto, en cuanto al procedimiento, también nosotros contamos con un acuerdo ministerial, que el Ministerio del Trabajo en el 2011 suscribió el acuerdo 158, publicado a través del registro oficial 476, de 10 de junio de 2011. Básicamente en ese acuerdo ministerial ya nos da las directrices del procedimiento y cuáles van a ser los montos que deben recibir los servidores de carrera que van a aplicar, ¿sí?, estos procesos de desvinculaciones, de renuncias voluntarias con indemnización. Básicamente el diagrama de flujo en cuanto para que ustedes puedan tener un modelo para aplicar estos procesos o planes voluntarios con indemnización, vamos de igual manera que los otros, tenemos 4 actores, ¿sí? Las unidades de administración de talento humano, los servidores de carrera, las unidades financieras y las autoridades nominadoras. El proceso va a iniciar por parte de las unidades de administración de talento humano, el cual debe poner en conocimiento de los servidores el inicio del plan anual de renuncias voluntarias sujeto a disponibilidad económica. ¿Sí? Hay que entender obviamente que este es un plan que debe analizarlo previamente la institución, y si cuentan con la disponibilidad presupuestaria, pues vamos a hacer este procedimiento. Una vez que la UAT pone en conocimiento de los servidores del inicio de este plan anual de renuncias voluntarias, los servidores de carrera en el plazo de 15 días deben manifestar su voluntad por escrito de ser considerados en este plan. Eso a través de un memorando y a la par también que puedan remitir el historial laboral del IES. Una vez que los servidores de carrera remiten por escrito, sí que desean ser inmersos dentro de ese plan, la UAT debe recibir esas solicitudes dentro del plazo fijado, es decir, dentro de los siguientes 15 días, y solicitar la disponibilidad presupuestaria para el efecto a la unidad financiera. La unidad financiera deberá coordinar con la UAT la realización de los cálculos para determinar el presupuesto requerido. Una vez que se elaboran los cálculos, se emite la certificación presupuestaria y se elabora el plan institucional anual para la aprobación de la máxima autoridad por parte de las unidades de talento humano. Talento humano remite el informe del plan institucional anual para la aprobación del señor alcalde, señora alcaldesa, y la máxima autoridad aquí obviamente deberá o no aprobar el plan anual de renuncias voluntarias. Si no aprobar ese plan, obviamente va a finalizar el proceso y ya no se va a continuar. Y si aprueba el plan, básicamente se debe elaborar el cronograma de presentación y aceptación de renuncias y entrega de los valores individuales por concepto de indemnización. Una vez que se establece este paso, toda vez que la autoridad nominadora autorizó este plan anual de renuncias voluntarias, la UAT debe informar quiénes serán los servidores que pueden acogerse a ese plan y los valores que les va a corresponder, para que ellos a la par puedan nuevamente remitir, ¿sí?, y decir, está bien, perfecto, estoy de acuerdo, deseo accederme a ese plan con el monto indicado. Una vez que nosotros ya contamos nuevamente con esa información, las unidades financieras van a realizar el pago por indemnización de las renuncias voluntarias. Y una vez que nosotros ya podamos realizar esos pagos, obviamente las unidades de administración de talento humano van a informar al MDT la base de personas que han recibido la indemnización por renuncias voluntarias, para que al igual que en los procesos de supresiones de puestos, ellos puedan actualizar según sus competencias su base de datos de impedidos. Y ahí básicamente va a finalizar el proceso. Aquí también un punto muy importante y que muchos de los compañeros con los cuales yo mantengo contacto me preguntan si esto es una obligación por parte de las instituciones. Como lo acabamos de ver, esto está sujeto a la disponibilidad presupuestaria y económica que puedan tener las instituciones.
Entonces, para el efecto, si algún servidor de carrera indica que se va a renunciar, pero él, además de su liquidación de haberes, necesita esta indemnización por renuncia voluntaria, ustedes tranquilamente pueden indicar de que esa solicitud no es favorable porque ustedes a la actualidad no cuentan con los recursos presupuestarios para establecer un plan anual de renuncias voluntarias. Pero eso sí, responderlo de una manera técnica, por favor. En cuanto al cálculo y pago, para nosotros poder establecer estos procesos de renuncias voluntarias con indemnización, nos indica lo siguiente como puntos más fundamentales: que las servidoras y servidores que cesen en funciones por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada, a partir del 5º año de servicios prestados en la misma institución, percibirán, a más de la liquidación de haberes, una compensación económica. Sí, son dos valores muy diferentes. Uno es la liquidación, que en la liquidación básicamente se considera proporcionales de 13º, 14º y vacaciones no gozadas. Y esta compensación que es diferente. En cuanto al punto número 2, nos indica que nosotros debemos observar el procedimiento establecido en el artículo 5 del Acuerdo Ministerial 158 del 10 de junio del 2011, que básicamente es el diagrama de flujo que nosotros acabamos de revisar, que es lo que se detalla en ese acuerdo. El pago de la compensación por renuncia voluntaria nos indica que se va a realizar a partir del 5º año con un monto máximo de 150 salarios básicos unificados, que igual, haciendo la sumatoria, son $53,100. Igual nosotros también vamos a analizar que si ese servidor tendría derecho tal vez a una jubilación no voluntaria, una indemnización, pues solo puede acceder a uno. Otro punto también muy importante nos indica que en el caso de no estar dentro de la planificación de talento humano de este plan de renuncias voluntarias, no mucho ojo, los servidores tendrán derecho a percibir el equivalente al 10% del valor calculado. Es decir, que si en su momento ese servidor de carrera indicó que no estaba interesado, pero ya cuando vio a los compañeros que empezaron a irse, él decía: yo también ya me quiero ir, pero si le tocaba los 5 salarios básicos a partir del 5º año por los años de servicio que prestó en la institución, de ese monto total, solo nosotros deberíamos indemnizarlo o darle esa compensación económica por el 10% del valor, ¿sí? Porque él en su momento no indicó de que se le considere. Y mucho ojo también con esto, ¿no? De que va a estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria y también a la autorización que pueda dar la máxima autoridad, porque tranquilamente la máxima autoridad puede decir: no, solo las personas que remitieron a través de memorando, eso se les va a dar atención; a los otros que se esperen tal vez al otro año que nosotros daremos un nuevo plan. Entonces eso también sería ya algo más opcional en base a esos factores. En cuanto a la situación de las partidas, nos indica que no podrán ser ocupadas salvo los casos debidamente justificados por la UAD institucional. Esta limitante, queridos compañeros, más que todo va por un tema de devengación de ese recurso económico que ustedes puedan hacer. Es decir, que si ustedes logran obtener ese recurso porque ya puedan hacer las modificaciones o los análisis financieros internos y van a indicar: perfecto, yo para poder dar esta compensación económica debo comprometer tal vez ese pago de remuneraciones, $20,000, pero esos $20,000 tal vez se podrá tener en la nueva administración. Entonces, bajo ese precepto, obviamente yo no voy a poder contratar porque no voy a tener el recurso presupuestario para poder pagar las remuneraciones mensuales unificadas y todos los beneficios de ley si contrato a una nueva persona en ese mismo puesto. Entonces, va más por ese sentido. Si ustedes, al contrario, no tuvieran tal vez esa limitante y cuentan con el recurso presupuestario, entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Subir la planificación del concurso en la página Encuentro Empleo para que ustedes puedan expedir el nombramiento provisional, ¿sí? Deberían hacer ustedes ese paso porque nosotros ya vimos cuáles son las directrices que nos da, sí, el artículo 15 de la norma técnica del subsistema de clasificación de puestos. No puedo dar así nomás, sí debo cumplir primero ese proceso fundamental o ese paso inicial, que es la planificación, subir en la página Encuentro Empleo. Y de igual manera, como se mencionó en el diagrama de flujo, se debe remitir al Ministerio del Trabajo el listado de los servidores para que ellos puedan actualizar su base de impedidos. Perfecto. Ahora nosotros también vamos a analizar, ¿sí?, como último de estos puntos, queridos compañeros, básicamente lo que son las compras de renuncias con indemnización. Esto básicamente está modificado en base a una sentencia constitucional, ¿sí?, que se dio a través del caso 26148-IN y acumulados, ¿sí?
Esta sentencia también, queridos compañeros, es muy importante porque a raíz de esto que fue publicada, ¿sí?, en la edición constitucional del Registro Oficial número 97, por cierto, el 20 de noviembre del 2020, ya se estableció de que este proceso de desvinculación, ¿sí?, no sea obligatorio, pero que a la actualidad se mantiene vigente, ¿sí? Lo único que cambió es eliminar esa palabra y quedar como compra de renuncia, ¿sí?, o compra de renuncia con indemnización, ya que él mismo consideró la Corte Constitucional, ¿sí?, que el carácter obligatorio con el que se regulaba antes de la promulgación de esta sentencia, la compra de renuncias con indemnización, vulneraba los derechos de seguridad jurídica y el trabajo porque era denominada como compra de renuncias obligatoria. Para lo cual también a través de esta sentencia se logró que la Asamblea Nacional en el ámbito de sus competencias también pueda reformar lo que es el reglamento a la LOCEP, ¿sí?, que a continuación del artículo 108 enumerado también ya incluyó esta figura de compras de renuncias con indemnización. Eso en su momento que fue expedido a través del Decreto Ejecutivo 813 del año 2011, en el artículo 8 que hablaba de las compras de renuncias obligatorias. Otro punto también muy fundamental que nos habla de esta sentencia es que la misma tiene un efecto a futuro, por lo que no cubre situaciones anteriores a su emisión, en los siguientes aspectos que igual vamos a ver. A partir del fallo en el registro oficial, es decir, del 20 de noviembre del 2020, ¿sí?, para el reingreso de los servidores públicos a quienes se les aplicó en su momento esta figura, no se podrá exigir el reintegro de los valores pagados como parte de la compra de la renuncia de manera obligatoria. ¿Esto qué quiere decir, queridos compañeros? Que si antes de la publicación en el registro oficial de esta sentencia, es decir, al 19 de noviembre del 2020, hubieron servidores públicos que en su momento se les aplicó la compra de renuncias obligatoria, ellos no deben devolver, ¿sí?, esa indemnización por aplicarles esa figura, ya que la misma en su momento se consideró una vulneración a los derechos de su seguridad jurídica y al trabajo. Por lo que los servidores de carrera, que a partir del 20 de noviembre del 2020 se les aplicó esta figura de compras de renuncias con indemnización y quieren reingresar al sector público, ellos sí deben devolver esa indemnización, ¿sí? Eso hace referencia a esta parte. Como les mencioné, la modificación al artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813 fue en su momento que a continuación del artículo 108 se añade el artículo innumerado, en donde mencionaba que las instituciones públicas del Estado podrán establecer planes de renuncias, y ya borraron lo que es la palabra obligatoria, sino que son compras de renuncias con indemnización, ¿sí? Pero la cual también, como les dije, todo debe tener un justificativo, ¿sí? Para yo poder igual aplicar este proceso de desvinculación, ¿sí?, los mismos deben estar basados en procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas. Para el efecto, yo también para poder implementar tal vez algún plan de compra de renuncias, debo tener mi justificación técnica en base a estos parámetros, ¿sí?, para que yo también pueda decir que aplique la misma en base a un criterio técnico que ya está establecido en el reglamento de la LOCEP. Perfecto. El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir las y los servidores será de 5 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el cual dice que se pagará en efectivo. Respecto a esta modalidad, ¿sí?, de desvinculación, básicamente aquí no me está indicando que el salario básico unificado debe ser de determinado año fiscal, sino que va a ser del año fiscal en el cual yo estoy implementando esta figura. Es decir, que si yo quisiera aplicar un proceso de compra de renuncia, el salario básico unificado a la actualidad es de $425. También dentro de las modificaciones que se mencionaban, que en el caso de la provincia de Galápagos también el valor de la indemnización debe estar basado en lo que dice el numeral 1 y 2 de la disposición general primera de la LOCEP, y también que se va a considerar para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente pago los años laborados en el sector público, así como la parte proporcional a que hubiera lugar. Igual, en este sentido, ¿sí?, esta inclusión a partir del artículo 108 enumerado no me está diciendo que es un servidor de carrera, sí que debe tener tal vez alguna modalidad en específica,
sino que yo debo analizar para el cálculo cuál fue todo el tiempo que esa persona, que obviamente si yo voy a aplicar a la actualidad ya debe ser servidor de carrera, pero anterior a eso, según el historial laboral del IES, yo debo también hacer la sumatoria del tiempo que elaboró en otras instituciones públicas, inclusive si solo fue en mi institución, independientemente de la modalidad en la cual él prestaba sus servicios. Entonces, eso también para poderlo analizar. La compra de renuncias con indemnización me indica que no es aplicable para las y los servidores de libre nombramiento y remoción con nombramientos provisionales de periodo fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior. Entonces aquí nosotros también ya tenemos una especificidad que me indica que estos procesos van a ser aplicados solo para servidores de carrera, por favor. Nosotros igual vamos a revisar un modelo en cuanto al diagrama de flujo para que ustedes puedan tener una idea al momento de querer aplicar tal vez este tipo de procesos de desvinculación. Vamos a tener 4 actores que van a intervenir en el citado proceso, que va a ser la autoridad nominadora, va a ser la unidad de administración de talento humano, unidad financiera y los servidores de carrera. El proceso va a iniciar a nivel de la autoridad nominadora, el cual va a establecer políticas institucionales para la realización y optimización de personal. La UAD, a su vez, va a elaborar el informe técnico, lista de asignaciones y va a solicitar la respectiva certificación presupuestaria. La unidad financiera va a elaborar y remitir a la UAD la certificación presupuestaria. Una vez que la UAD cuente con esa certificación presupuestaria, debe remitir el informe técnico para la aprobación a la máxima autoridad. Aquí igual vamos a tener 2 consideraciones. Si la autoridad nominadora no aprueba el informe de la UAD, es porque las compras de renuncias no están consideradas dentro de la planificación de talento humano. Si es así, la UAD nuevamente deberá incluir en la planificación de talento humano del siguiente ejercicio fiscal y ahí finalizaría el proceso en primera instancia. ¿Esto por qué? Porque si nosotros no tenemos el recurso presupuestario, obviamente no vamos a poder ejecutar este proceso de desvinculación. Al contrario, si las compras de renuncias están consideradas dentro de la planificación de talento humano, la autoridad nominadora va a elaborar y suscribir el acto resolutivo de la compra de renuncias con indemnización. ¿Sí? Una vez que nosotros podamos contener ese documento por parte de la autoridad nominadora, a la unidad financiera le va a corresponder realizar el pago de la indemnización por las compras de renuncias. La UADA, a su vez, una vez hecho este procedimiento, debe notificar a los servidores que han sido objeto del proceso de compras de renuncias. ¿Sí? Los servidores de carrera, a su vez, deben recibir la notificación de la cesación por compras de renuncias, que va a ser a través de una acción de personal, y también la comunicación de que el pago realizado por concepto de indemnización ya se lo ejecutó. ¿Sí? Y una vez hecho eso, la UAD debe informar al MDT, la base de servidores que han recibido la indemnización por compra de renuncias. En cuanto al cálculo y pago, como les mencioné, el pago es a partir del primer año con un monto máximo de 150 salarios básicos unificados. Como el salario básico unificado para el cálculo es del ejercicio fiscal en curso del cual ustedes decidan hacer la aplicación de este procedimiento, a la actualidad los 425 nos daría una sumatoria total de $63,750 y el pago se lo va a efectuar en efectivo. Y dentro de esos 5 procedimientos, queridos compañeros, como les mencioné, yo les voy a dejar mis datos de contactos, que son los que ustedes pueden visualizar. Igual a cada uno de los grupos que nosotros manejamos de talento humano, les vamos a proporcionar, a más de la coordinación de capacitación municipal que mencionó mi compañera Pilar, esta presentación. También si ustedes tienen algunas dudas, inquietudes o desean que por mi parte pueda dar algún criterio o alguna revisión a documentos que ustedes estén elaborando, pues con todo gusto les dejo mi correo electrónico, igual mi número celular, para los compañeros que tal vez no tengan todavía esta información. Por mi parte les quiero agradecer por su tiempo y a continuación vamos a entrar en un espacio de preguntas y respuestas, queridos compañeros. Muchas gracias. Gracias, Jeff. Tenemos sí varias preguntas. Le pido al señor Carlos Tapia me permita leer dos primeras preguntas que están en el chat y luego ya le doy paso para su pregunta directa, por favor. Empezamos. Berta Zarango dice, la reforma del artículo 58, inciso tercero, que prorroga funciones a fines de ejercicio fiscal,
y que justo terminó en este mes, significa que debo terminar el contrato y que para sí le hago un adendum al contrato hasta fin de este periodo. Digo porque a la fecha aún no hay la reforma a la LOCEP. Gracias, Pilarcita. Ya, respecto a esta pregunta, entendiéndole la reforma a la LOCEP en cuanto a la duración de los contratos de servicios ocasionales, ya se encuentra evidenciada, tanto en la LOCEP, que fue en primera instancia, y en lo posterior también en el artículo 143 del reglamento a la LOCEP, que ahí lamentablemente no había coherencia, porque en la LOCEP ya me decía que el plazo máximo era 12 meses, pero en el reglamento todavía me daba la opción de renovación por 12 meses más, y eso era lo que generaba confusión, pero a la actualidad, tanto la LOCEP como el reglamento ya está actualizado y ya nos indica que la necesidad es permanente. ¿Cuándo se va a tener a la persona más de los 12 meses que permite la ley? En ese sentido, igual también les voy a compartir la LOCEP y el reglamento actualizado para que ustedes puedan tener una información que tal vez esté vigente a la fecha, compañeros. Gracias, Jeff. Indicamos a los compañeros que toda la información va a ser remitida a los correos electrónicos que tuvieron la gentileza de inscribirse. He copiado en el chat el link también para que por favor puedan inscribirse y ahí remitiremos absolutamente toda la información y la grabación de esta presentación. Lorena Flores dice, ¿cómo recomienda contratar el siguiente año aquellos contratos que ya superan los 12 meses, considerando que no se puede crear puestos por tener presupuesto prorrogado? Gracias, Pilarcita. Muy buena su pregunta, compañera. Básicamente ustedes, si consideran que esas actividades ya se tornaron permanentes, sí, obviamente eso va a ir concatenado a que el puesto también ya va a ser permanente y eso va a implicar que la modalidad correcta de contratación debería ser por nombramientos provisionales. Una vez que yo haga mi proceso correcto de creación de puestos, puedo subir la planificación del concurso en la página Encuentro Empleo y recién ahí dar mi nombramiento provisional. Pero ustedes como GATS justamente tienen una particularidad por el cual ustedes podrían prorrogar el contrato. Ahí nosotros sí podemos utilizar recién en estos casos en específicos, queridos compañeros, la famosa prórroga del contrato de servicios ocasionales, porque yo tengo este limitante en cuanto a lo que me establece el COTAD, de que yo no puedo inflar mi masa salarial y además de eso que voy a entrar en un presupuesto prorrogado. Pero como les mencioné, mucho ojo, una vez que yo prorrogue ese contrato no significa que venga una nueva administración y yo a ese contrato lo voy a dar por terminado y esa persona ya tiene que estar afuera de la institución, porque nosotros corremos el riesgo de que demande y seguramente gane, porque inclusive de un municipio ya nos contaron que del año 2017, si la memoria no me falla, personas que estuvieron contratadas por servicios ocasionales fueron notificadas, denunciaron y recién en este ejercicio fiscal 2022 el juez remitió una sentencia por el municipio y que le reintegren por todo el tiempo que dejaron de percibir esa remuneración. Imagínense, desde el 2017 hasta la fecha, cuánto dinero le va a tocar y eran 2 o 3 personas. Entonces, ustedes sean muy conscientes de que está bien. Yo le voy a dar a la persona un nuevo contrato en el 2023, pero va a ser una prórroga del mismo, entendiendo que cuando yo ya pueda hacer mi nuevo presupuesto, es decir, cuando ya las nuevas administraciones ya se puedan posesionar, ellas ya deben incluir un presupuesto para lo que va a ser el pago por remuneraciones, pero ya en la partida de nombramientos, ya no de contratos. Entonces, esa sería mi sugerencia. Si en el dado caso usted es consciente de que eso no se va a dar, o ustedes son conscientes, compañeros, ahorita lo más saludable, porque lamentablemente el error ya está hecho, es que ya no se suscriba un nuevo contrato para el 2023 y eso ya quede ahí, porque si no van a seguir alargando ustedes ese problema. Gracias, Jeff. Doy paso al señor Carlos Tapia. Por favor, habilite su micrófono. Bienvenido. Muy buenas tardes. Necesito que me ayuden aclarando lo siguiente. En nuestro municipio de Palora tenemos el caso de que una compañera le selló la aceptación por parte del IES, la jubilación por invalidez de incapacidad permanente absoluta. El caso no estaba planificado en absoluto para poderle pagar a la compañera, pero entendiéndose desde el punto de vista humano y legal, quisiera yo conocer si es que nosotros a ella
le pagamos la indemnización, el 10%, de acuerdo a lo que dice la normativa, por cuanto no estuvo planificado, o es procedente de alguna forma que ella pueda ser beneficiada con el 100% de la liquidación, de la desvinculación. Estimado Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, querido compañero. Buenas tardes. Yo lo que le podría recomendar, tal vez, para si la intención del municipio es poderle ayudar a esa persona, es tal vez suscribir algún tipo de carta de compromiso para que ella pueda ser beneficiaria de la totalidad del monto por acogerse a esa modalidad de renuncia voluntaria con indemnización, pero para el siguiente ejercicio fiscal, para que en ese sentido también ustedes no corran el riesgo de que no se cumplió lo que estableció ese procedimiento ni lo que menciona la ley, que lamentablemente solo debía ser el 10%. Entonces, ustedes tienen aquí esas dos opciones. Si desean y lamentablemente por cumplir la ley, en estos casos, aunque suene contradictorio, no decir que es lamentable cumplir la ley, le dan el 10%. Si no, caso contrario, suscribir esa carta compromiso de que ustedes el siguiente ejercicio fiscal le puedan pagar la totalidad. Ya, hice un poquito más la aclaración, pero no importaría si la compañera ya no está laborando, ya no labora en este año. Se podría nosotros firmar esa carta de compromiso señalando que ella ya no trabajaría porque el IES ya lo determinó de que ya no podía seguir laborando. Pero sin embargo, si hacemos nosotros esta carta de compromiso, eso podríamos nosotros dejarlo para el próximo año. Y también sabiendo de que al momento estamos con presupuesto prorrogado, que no podríamos señalarlo, pero sí de pronto en la planificación. Eso quisieras, Jefferson. Sí, sí, yo creo que en este tema en específico sí, porque obviamente ahí nosotros estamos como que prevaleciendo lo que más le favorezca al servidor. Entonces, en ¿Ya? ese sentido, porque es una causa, yo creo, emergente. Entonces, lo que también le puedo sugerir es que para que usted se respalde, pueda también tener el criterio del procurador síndico, y si él también en la parte legal, en la jurisdicción que le competa, diga sí, se puede hacer, es viable, suscribir esa carta y poder hacer eso. Ya. Era un acta de compromiso, ¿verdad? Sí, 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 un acta de compromiso. Inclusive para que tenga seguridad la servidora que pueda ser notariado. Ya, ok. Muchas gracias, Jefferson, por la explicación. A las órdenes, compañero. Gracias, Jefferson. Vamos a continuar con las preguntas del chat y luego doy paso al señor Javier Arguero Hurtado. Jorge Armando Espinosa dice, en caso de los padres o madres sustitutos legalmente mencionados en el MDT, en el caso de los reintegros dispuestos por parte de los jueces constitucionales, su reintegro hasta cuándo debe extenderse en virtud de que los jueces no establecen fecha de fin de la relación laboral. Ya, perfecto. Aquí es muy importante, queridos compañeros, igual poder leer estas sentencias porque de lo que yo tengo entendido y de las que he revisado, sí es muy específico tal vez encontrar estos casos que el juez no mencione la duración o la finalidad en el cual está estableciendo ya esa jurisprudencia, porque se entiende que en muchos de los casos dice hasta que se declare el ganador del concurso, hasta que se lance el concurso o hasta que finalice el contrato. Pero nosotros tenemos que analizar bajo qué modalidad tal vez de relación laboral a esa persona se le desvinculó, ¿sí? Y en tal caso también analizar esa orden de reintegro, si dice bajo las mismas condiciones, un ejemplo, entender que si fue por contratos ocasionales, perfecto, yo cumplo el reintegro, le expido un contrato de servicios ocasionales y sería hasta lo que me permite la ley, que sería en el caso de la jurisdicción del plazo, ¿no? Que sería hasta el 31 de diciembre del 2022. Y obviamente yo voy a decir que ya cumplí con el plazo, ya le pagué esa indemnización, y ahí obviamente le notifico, entendiendo también como notificación que muchas de las veces no es en el sentido de que te estoy desvinculando, sino que te estoy avisando de que el plazo de ese contrato ya está por fenecer, ¿sí? Para que ellos también tengan ese conocimiento. Entonces, si es bajo esa particularidad del contrato, yo le diría, compañero, hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal. Si fuera un nombramiento provisional,
sería hasta que ustedes puedan lanzar el concurso y haya ganador. Como ahorita tenemos ese limitante de la norma técnica que debemos de esperar 180 días para que el MDT actualice la plataforma a lo que dice la norma, entonces se entendería que esa persona debe estar más tiempo hasta que ustedes puedan declarar el ganador. Y si él no gana, porque igual es un concurso abierto, pues ahí sí se puede dar por terminado, sin correr el riesgo que nuevamente el denuncie y les gane. Gracias, Jeff. Eso, Vamos mi a dar querida paso. Pilarcita. Muchas gracias, mi Jeff. Damos paso al señor Javier Arguero, por favor. ¿Cómo está? Gracias. Buenas tardes, les saluda Javier Arguero del GADE Mejía. Tengo una duda con respecto al proceso de supresión de puestos. Si bien es cierto, nos dice la norma que una vez que ya cumplimos los 2 años que se realizó el proceso de supresión y que podemos, le entendería yo, podríamos nuevamente poder a contratar en esas partidas, pero queremos saber más o menos cómo es el proceso o qué tenemos que hacer nosotros para poder habilitar esas partidas. O a su vez empezamos con un contrato ocasional. Entonces, esa pequeña duda tengo porque en la norma no lo explica, simplemente lo dice 2 años y listo, pero ¿qué procedimiento tenemos que hacer nosotros como WhatsApp institucional? Ya, de lo que le alcancé a escuchar, querido compañero, porque estaba entrecortado, me corrige, por favor. Básicamente me indicó que si una vez que yo suprimo el puesto, si yo quisiera el siguiente ejercicio fiscal contratar a una nueva persona, debería ser por contrato ocasional, ya que no me especifica si sea un nombramiento provisional o contrato. Entonces, ahí básicamente la figura debería ser obviamente que ustedes puedan hacer la planificación de talento humano, que se puede evidenciar tal vez una brecha en cuanto al rol que entenderíamos debería ser similar y sería a través de un contrato, porque si entendemos que si estamos suprimiendo el puesto, se suprime con todo y partido, entonces ese puesto ya no va a existir. Entonces, Claro, o sea, lo que siempre y cuando entenderíamos se nosotros cumpla es con que, esas particularidades de estar en la planificación de talento humano y evidenciar tal vez una denominación de un puesto que no ha sido contratada anteriormente para no caer en esa contradicción de los 12 meses. ya, por ejemplo, digamos que yo suprimí el puesto de analista de administración de talento humano 1. Ya cumplió sus 2 años. Entonces, yo puedo volver a generar una brecha para volver a contratar en contrato ocasional. Sí, en ese sentido la ley, sí, también comparto de que no es muy clara en ese aspecto, pero yo le recomendaría mejor que no, porque usted sabe si ese servidor que se le aplicó esa figura llega a conocer de ese aspecto, va a decir que ustedes no optimizaron el personal y que cómo es que suprimen un puesto con esa denominación y al siguiente ejercicio fiscal se contrata por ocasional tal vez con la misma denominación. Entonces, en ese sentido, le recomendaría que mejor ustedes reformen el manual y sea una denominación de puesto diferente. Con el mismo grupo ocupacional, sí, pero una denominación del puesto diferente. Ya, Para en tal pero, por caso decir ejemplo, que las actividades inclusive van a ser diferentes de ese puesto y cubrirse ustedes como institución. claro, pero nosotros, por ejemplo, tenemos una reforma al manual. Antes se llamaba analista de talento humano. Ahora es analista de administración. Sin embargo, mantienen las mismas funciones. Entonces, no recomendaría en ese aspecto. No, mi querido compañero. Igual, verá como la comunicación, le escucho entrecortado, si fuera tan gentil en lo posterior comunicarse a mi número y conversamos tranquilamente sobre ese tema. ¿Le Sí, parece? por favor. Muchas gracias, porque nosotros estamos con el internet de acá y a veces no es tan bueno. Ya, Listo, gracias. no se preocupe, querido Javier, quedo a las órdenes. Gracias, Pilarcita. Muchas gracias a los dos. En honor al tiempo, voy a tener que dejar sin leer las próximas preguntas. Vamos a dar paso a Lorena Flores y con esta intervención daríamos por concluida esta capacitación. Pido mis disculpas, pero es por temas de tiempo, como se les indicó al inicio de la capacitación. Las preguntas que no se pueda contestar, les pasaremos a Jefferson para que él conteste y se les pueda remitir a los correos con toda la demás información que se les va a facilitar. Lorena, por favor, habilite su micrófono. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Saludos.
Ayúdame con algo. Nosotros tenemos contratos ocasionales que ya superan los 12 meses y estamos con presupuesto prorrogado. ¿Cómo sería la forma o para emitirle el nuevo contrato para el siguiente ejercicio fiscal? Porque normalmente ya correspondería ahora en la planificación iniciar el proceso de creación, pero por este motivo de que estamos con presupuesto prorrogado no nos permite. Hola. Estimado Ahí Jeff, le escuché nuevamente, mi querida Lorena, porque está no se le escuchó entrecortado. muy bien la pregunta. Sí, Jeff, no sé si puede venir, perdón, un momentito acá a mi puesto, Ya, ahí se escucha. porque sí, creo ahí que le hay un escucho problema de mejor. internet. Ya, ok. Ya. A ver, nosotros actualmente tenemos contratos de servicios ocasionales Mejor. que ya superan Me los escucho 12 mejor. meses. Normalmente estos contratos, estos ya deberíamos Perfecto. iniciar el proceso en la plantilla de talento humano, en la planificación para crear e iniciar el proceso de la creación del puesto y emitirle nombramiento provisional. Pero debido a que estamos con un presupuesto prorrogado, no me permiten hacer esto de la creación. ¿Cómo hacemos el siguiente año o qué se les emite el siguiente año para que puedan continuar las personas y el puesto, debido a que sí hay la necesidad? Ya, muchas gracias, querida Lorena, por su pregunta. Bueno, ustedes de cajón lo que deben hacer es reflejar esas mismas necesidades en la planificación de talento humano que deben realizar en el 2023. Y en el caso de esas personas, pues elevar informes técnicos indicando que en virtud a lo que ustedes ya van a entrar en un presupuesto prorrogado, pero que esas actividades ya se hicieron permanentes, ustedes van a solicitar a la autoridad nominadora que pueda autorizar la prórroga de sus contratos de servicios ocasionales hasta que se pueda establecer un nuevo presupuesto. Y con eso ya dar continuidad al proceso de creación de puestos y todo lo que usted me comentó. Eso es lo que usted podría hacer, querida Lorena. Muchas gracias, Jeff. Perfecto. Sí, igual, queridos compañeros, como les mencioné, contactos, mi correo electrónico, algunos de los compañeros ya tienen mi número, entonces si desean ustedes una ampliación de esta información, con todo gusto me pueden llamar y conversamos sobre estos temas y estas particularidades que cada uno de ustedes maneja. Gracias, Jeff. Creo que está con problemas de internet en el puesto en el que está Jefferson también. Indicarles que también he copiado en el chat el correo electrónico de Jefferson, que es jefferson.salazar@ame.gov.es, para que ustedes puedan contactarse con él. Yo les agradezco mucho su participación, por su interés. Esperamos poder contar nuevamente con su presencia en una nueva capacitación que se dé a través del área de talento humano. Agradezco mucho a Jefferson y le pido sus palabras de cierre de este evento. Queridos compañeros, por mi parte, como les mencioné, no me queda más que agradecer por la presencia de cada uno de ustedes. La idea fundamental que nosotros como AME al establecer estas jornadas de asesoría, como les comenté, es para que podamos nosotros manejar y unificar estos criterios, ¿sí? Y tratar en lo posible de poder subsanar tal vez ciertos datos administrativos que a la fecha los hemos cometido por A o B razón. Pero lo importante, como les digo, es no dar continuidad a los mismos para que no nos generen una responsabilidad mayor. Y lo que sí les doy una recomendación en sano y aprovechando la fecha en la que nos encontramos es que puedan hacer las planificaciones de talento humano y que esas planificaciones de talento humano, por favor, las hagan en los formatos del ente rector en la materia. Más que por un tema de autonomía, es porque lamentablemente muchos de los municipios no estamos en la capacidad de establecer indicadores de gestión para nosotros poder determinar que en base al portafolio de productos o servicios, a las actividades, al tiempo, frecuencia, porcentaje de participación en rol y toda la información que conlleva la misma, saber cuál es el número de servidores que requerimos por rol. Y si nosotros ya contamos con instrumentos técnicos para el efecto, entonces, ¿por qué no utilizarlos?
Igual yo quedo al servicio de ustedes, queridos compañeros, respecto a cualquier información que se les pueda presentar. Sí, con gusto, como les dije, les repito, tienen mi número, mi correo electrónico. Hay algunas preguntas que obviamente por temas de tiempo no pudimos responder, pero si desean, queridos compañeros, me pueden llamar y así conversamos un poquito más a fondo sobre este tema. Por mi parte, les agradezco y muchas gracias por su presencia y atención.